Bien, mis hermanos y amigos, en esta segunda parte vamos a entrar en un asunto un poco técnico y espero poder hacer esto lo más entendible que se pueda, porque pues debemos saber que cuando hablamos del método de algo, de cómo algo es hecho, pues vamos a tener que descubrir algunos asuntos bajo la superficie, pero nuestro tema en este momento va a ser los tipos o métodos de la apologética y de las muchas maneras en que el ejercicio de defender la fe puede ser hecho. Me voy a concentrar básicamente en uno de las discusiones más prominentes en nuestros contextos de esta materia. Puede ser que el tema le resulte un poco tedioso para el defensor práctico de la fe, que está más interesado en adquirir herramientas para vindicar la palabra de Dios que por entender los asuntos estructurales. Lo que ocurre con este tema es que, sépalo o no, su forma de defender la fe está mostrando la estructura que usted tiene, disciérnala o no. Es decir, todos tenemos un punto de partida a la hora de hacer apologética o de defender la fe. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello, estamos a veces más interesados en lo práctico de la apologética, pero aquí ocurre lo que ocurre con todo fundamento, por supuesto, que de acuerdo al fundamento, disciérnalo usted que lo tenga o no, de hecho lo tiene, pero disciérnalo o no, de acuerdo como tenga usted ese fundamento, así va a ser su apologética. Entonces es mejor que descubramos un poco cuál es el fundamento de la apologética, de qué se trata, para que, por supuesto, nosotros podamos honrar a Cristo, como hablábamos la sesión pasada. El asunto principal, creo, no es solo hacer apologética de nuestra fe. No, en esto no estamos con la filosofía todo vale, es decir, con tal de defender la fe, cualquier asunto que yo haga está válido. No, porque la apologética también debe ser bíblica, pues creo que no hay nada más contradictorio que defender la voz de la Biblia como palabra de Dios y luego ir a las herramientas del mundo para querer defender la Biblia. Es decir, si es Egipto quien nos ayuda a entender el libro de Sión, entonces es Egipto y no el libro nuestra última fuente de autoridad. Hay una gran discusión, y estoy hablando de cristianos conservadores, no significa que son falsos maestros, pero hay en el campo de la apologética hay un grupo de teólogos que se niegan a defender la Biblia con la Biblia misma. Si decimos nosotros que la Biblia es nuestra máxima autoridad, ¿por qué usamos una autoridad sobre ella para entenderla? ¿Por qué tratar de vindicar la Biblia por el testimonio de los hombres y sus filosofías y no por sí misma? Debemos saber que al momento de abandonar la Biblia para defenderla, le atribuimos a aquello a lo que apelamos el lugar de última instancia o autoridad final. ¿Es la Biblia nuestra autoridad final y última? ¿Reconocemos que hay alguna otra fuente inspirada, infalible e inerrante para conocer y defender nuestra fe? Sin duda que es interesante el razonamiento circular en que nos hemos metido. Sabemos que la autoridad de la Biblia depende de Dios, es decir, ¿por qué reconocemos que este libro tiene autoridad? Diríamos, porque viene de Dios. Bueno, como es palabra de Dios, es autoridad. Sí, por supuesto, es palabra de Dios y es autoridad. ¿Y por qué es autoridad? Porque es palabra de Dios. Y usted diría, ¿eso no es razonar en círculo? Yo diría, es razonar en círculo bíblico. No se alarme los que combaten este círculo de razonamiento diciendo, eso es ilegítimo, usted no puede defender la Biblia con la Biblia. Eso hace ilegítimo su argumento. Quienes combaten este círculo de razonamiento también razonan circularmente y además son más osados que nosotros. Por ejemplo, dicen que no debemos creer en la Biblia solo sobre la base de su aseveración.
Es decir, no creas en la Biblia porque, o sea, no, ¿cómo vas a creer en la Biblia solo porque ella lo dice? Ah, pero esta persona nos está queriendo que le creamos sobre la base de lo que ella nos está diciendo. ¿Entiende el punto? Es malo si hacemos eso con la Biblia. Dice, no hagas eso. No puedes creer en la Biblia sobre la base de lo que ella asevera, pero nos está pidiendo que creamos sobre la base de lo que él nos está aseverando. Ellos dicen, no debes creer en la Biblia como palabra de Dios porque es palabra de hombres. Entonces yo asumo que esta persona entiende que las palabras de hombre deslegitiman el contenido de la Biblia. Pero un momento, ¿quién nos está hablando? Un hombre. Así que no tenga temor en un sentido, porque ese argumentar lo que está evidenciando es que hay fundamentos abajo de la superficie que le dan sentido a lo que decimos. Dice nuestra confesión de fe, y no porque ella la reconozcamos como autoridad independiente de la Biblia, pero nos ayuda a entender esto: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otra sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Y entramos entonces al campo de las escuelas de apologética más representativas hoy en el círculo que nos movemos. Sin duda que existen más y que hay variantes y que hay puntos intermedios. El propósito es explicarle de forma sencilla al menos estos dos sistemas o métodos de hacer apologética. Hablamos de la apologética evidencialista, y evidencialista aquí lo tomamos de la palabra evidencia. La apologética que se basa en evidencia, y la apologética presuposicionalista. No importa si usted no aprende a decir esta palabra, pero viene de la palabra presuposición, de algo, un presupuesto, de algo que se asume al inicio de algo. No nos vamos a enredar si el nombre es el mejor, porque algunos dicen, a mí no me llame así, porque ese no es un buen nombre. No nos vamos a enredar con el nombre, sino qué creen estas escuelas. Así que espero no confundirle, pero la primera escuela, llamada la escuela evidencialista, a veces se le llama o tiene relación con la llamada apologética clásica, porque muchas de las evidencias fueron desarrolladas durante épocas pasadas. La apologética evidencialista es ese tipo de defensa cristiana que pone su énfasis en los argumentos racionales para la existencia de Dios y usa la evidencia para sustentar los argumentos o respaldar las afirmaciones de la fe cristiana. Es decir, el principal enfoque de este tipo de apologética evidencialista es la idea que podemos y debemos usar evidencias objetivas, demostraciones que Dios nos ha dado en el orden de lo creado. Así que antes de decir la palabra de Dios dice, por ejemplo, el evidencialista va a decir, pero yo le debo comprobar que la Biblia es palabra de Dios. Sí, así que no va a empezar a defender como, mire, la Biblia dice, no, él dice, bueno, y si me preguntan, ¿y por qué creerle al libro? Entonces, ¿qué argumento fuera de la Biblia puedo usar para que la gente crea que este libro es palabra de Dios? Luego que me acepte que este libro es palabra de Dios, ahora sí puedo citar las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo no puedo decir Dios, no, porque entonces debo decir, lo que primero debo hacer antes de involucrar a Dios en mi argumento es demostrar de alguna manera que Él existe. Claro, no por la Biblia, porque entonces me van a objetar también, pero entonces debo buscar un elemento externo a Dios, externo a la palabra de Dios, como un asunto previo. Luego que yo pueda convencer o hacer que la persona acepte que Dios existe, entonces puedo hacerle aceptar que la Biblia es palabra de Dios y en adelante ya puedo meterlo en el terreno y hacer una defensa
de la fe. Esta escuela afirma que existen ese tipo de evidencias para probar la existencia de Dios, como por ejemplo el argumento cosmológico, es decir, el hecho de la existencia de lo creado nos debe llevar por implicación a la existencia de un creador. El argumento del orden y el diseño significa que orden y diseño en las cosas nos deben llevar al creador sabio. Entonces, mi punto es enfrentarlo a usted con eso. Es decir, ¿ya ha visto la creación? Oh, sí, ya la vi. ¿Ha visto el orden y el diseño? Estoy resumiendo de una forma injusta, pero más o menos. Sí. ¿Y a usted qué le supone eso? No sé, quizá hay alguien inteligente detrás. Muy bien. Entonces, ya lo voy acercando por medio de esas evidencias externas a Dios y razonables, digámoslo así, fuera de la Biblia, lo voy acercando porque mi fin último es que Él acepte que existe un Dios. Entonces yo ya voy escalando en ganancia ahí, porque si él acepta que hay un Dios, entonces yo ya puedo ir más allá diciendo, este Dios habló, ha hecho esto, y etcétera, etcétera. El argumento, por ejemplo, de la moralidad universal, que muchos dicen, el hombre es un ser moral, eso nos debe hacer pensar en un legislador universal, cosas así. El punto es que se usan y se enfatizan las evidencias. Ahora, bajo la pregunta, ¿por qué creer que la Biblia es palabra de Dios? Entonces, quizás haríamos esfuerzos por darle a la persona los elementos necesarios para que considere la Biblia como palabra de Dios, porque yo no puedo entrar asumiendo lo que la persona no asume. Y ya que la persona no cree que es palabra de Dios, entonces yo debo acompañarla desde atrás de su argumento e irme con ella desde su incredulidad, y debo acompañarla con elementos y pruebas y evidencias hasta que logre aceptar que la Biblia es palabra de Dios. Por poner un ejemplo, esta escuela ya es un ejemplo básico, pero yo sé que el tema que toco puede llegar a ser complejo. Por ejemplo, esta escuela de apologética buscaría defender la resurrección de Cristo, por supuesto, pero mediante un análisis de los testimonios históricos. Es decir, ¿qué dijo este historiador antiguo? Es un buen argumento, no es bíblico, pero si alguien estuvo a 100 años de la muerte de Cristo y él mismo testifica en sus escritos que no se encontró el cuerpo, mire, hay una evidencia, ¿sí? Entonces lo voy acercando con evidencias fuera de la Biblia, evidencias, digámosle, como ellos le llaman, más objetivas, y lo voy a usted atrayendo al testimonio. Quizás ellos me llevarían a considerar, mire, la tumba vacía, me señalan la tumba, ¿qué le dice a usted? No, está vacía, ¿eso qué comprueba? Y eso es lo que quiero que entienda. Ahora, el evidencialismo presupone que el hombre puede llegar a conocer a Dios de una forma que lo deje sin excusa, y nosotros decimos amén a eso. Esta apologética busca poner delante de su razón evidencias de la revelación general del orden de todo lo creado para demostrar la existencia de Dios y vindicar la palabra. Para ser justos, la mayoría de los evidencialistas no afirman que el hombre puede venir a Dios por el poder de su razón solamente. Ellos entienden que el hombre está obviamente oscurecido en su razón, pero asumen que el razonamiento humano no ha sido tan dañado por la caída, en un sentido que no le posibilita al hombre tener ese tipo de razonamiento por el cual pueda ser traído a entender la existencia de Dios y quizás darle razón a lo que la palabra dice. Ellos no desconocen que el hombre caído es incapaz de cualquier bien espiritual que contribuya a su salvación. No estamos hablando en su mayoría de gente arminiana, de los más fuertes que hay, no es el problema. Ellos afirman más bien afirman que la facultad humana para razonar correctamente no se perdió por la caída, se esclavizó al pecado. El hombre bien puede razonar desde su naturaleza, desde la creación a la existencia de Dios.
pero a causa que el hombre es predispuesto al pecado, él suprime la verdad. Así que quizás en la mitad de mi ponencia ayer, cuando hablábamos de revelación general, un evidencialista hubiera dicho amén a todo eso, como nosotros, y hasta ahí nos acompañamos. El punto es que, y si hasta ahí fuéramos de la mano con ellos, todas las ideas que están por debajo tienen una implicación luego. El evidencialista, debido a ese concepto que tiene, va a intentar combatir los pensamientos y razonamientos del incrédulo desde el campo de batalla del incrédulo, o al menos, como ellos lo afirman, desde un campo de batalla presuntamente neutral u objetivo. Así que en su método, su filosofía puede en algunos asuntos ser consecuente hasta con lo que nosotros creemos, pero en su método, entonces él dice esto: yo no puedo pararme en mi Biblia y decirle, amigo, la Biblia dice, no puedo decirle, ni siquiera Dios dice, porque si yo digo eso me sonará un poco arrogante, porque yo estoy asumiendo que Dios existe y que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Para convencerlo, persuadirlo, entonces debo irme, quizá no a su terreno, no aceptando todo, pero entonces yo debo ponerme en un terreno neutral, me despojo por un momento, hago de cuenta que de cierta forma él tiene razón, y por eso insistíamos que quizás en su método ellos dijeran, muy bien, entonces saquemos a Dios, saquemos a la Biblia y empecemos a razonar usted y yo con los elementos que tenemos sin la Biblia y sin Dios. Eso es lo que se llama un terreno presuntamente neutral, donde entonces nos centramos al terreno de las evidencias para que yo pueda conducirlo no desde el área y el contexto de mi fe, sino desde un presunto terreno neutral, y pueda tomarlo de allí a través de las evidencias y situarlo en que él acepte o el incrédulo acepte lo que estoy tratando de defender. Este tipo de apologética entonces usa mucho los famosos argumentos lógicos sobre una serie de conocimientos y conceptos de Dios, de lo que es razonable, de lo que es lógico, aún argumentos filosóficos razonables, de manera que sus argumentos sean vindicados. Los proponentes de esta visión se refieren al evidencialismo como una defensa racional de la fe cristiana. Esos nombres a veces son injustos, porque por implicación entonces el que no es evidencialista presenta una defensa irracional. ¿Me hago entender? Pero bueno, ellos afirman que ser evidencialista es una defensa racional de la fe cristiana. Al tratar con el no creyente, el apologista evidencialista apela sobre la base del razonamiento humano, intentando mostrar la racionalidad del cristianismo. Pero este es el punto, brevemente, como para que usted se ubique. Existe otra escuela que se conoce como la escuela presuposicionalista, y obviamente viene de la palabra presuposición. Y esta escuela plantea un cambio de contexto donde se desarrolla la apologética. Es decir, quizás han querido elaborar la discusión de la apologética en otro campo. Piensa que el terreno en el que se desarrolla el verdadero asunto no es el terreno de las evidencias de la existencia de Dios. Y el presuposicionalista cree que el terreno de las evidencias, de las pruebas de la validez de la palabra de Dios, no es el terreno de las evidencias, sino el terreno de las presuposiciones, de lo que todo hombre asume, da por hecho o presupone en su interior. Así que para el presuposicionalista, el problema no es que Dios se haya revelado, ni que se haya revelado generalmente por medio de lo creado, ni que haya puesto el sello de su existencia en el mundo, su armonía y la moralidad,
Todo eso podemos creerlo, es que es obvio, Romanos lo dice. El punto del presuposicionalista es que no es que crea que no haya evidencias de la existencia de Dios. Todo presuposicionalista cree que Dios se ha revelado y que hay suficiente evidencia de la existencia de Dios en el mundo. Suficiente. Así que ese no es el problema que se aborda. El asunto tiene que ver con el ser humano, quien está delante de esa evidencia y cómo la ve, cómo la interpreta y qué hace con ella. Así que el presuposicionalista enfatizará que las evidencias o pruebas nunca convencerán a un incrédulo ni de la existencia de Dios ni de la validez de su palabra. Aunque sí creemos que le da testimonio, no creemos que llegue a convencerlo. El testimonio lo da, la Biblia lo dice, el testimonio está ahí. El punto es que la persona nunca podrá aceptar la existencia de Dios o la validez de su palabra a través de estas pruebas. Las evidencias para este caso tienen sentido si confirman algo, si prueban algo. En cierto sentido, las evidencias son como el árbitro final que comprueban si algo es válido o no. Y piense el asunto aquí. Si yo necesito un árbitro externo que me compruebe lo que dice la palabra, ¿sí? Aquí está la palabra. Pero yo necesito un árbitro externo, una evidencia que compruebe que esto es cierto. Esto me va a comprobar que esto es cierto. Entonces, ¿cuál es la verdadera autoridad? ¿Cuál es? Esto. Ya no esto. ¿Y qué estamos haciendo entonces si nos volvemos evidencialistas? Si la palabra de Dios no es suficiente por ella sola, yo tengo que buscar un argumento fuera de la Biblia y fuera de Dios, y le concedo al argumento o a la evidencia la función de ser árbitro que me diga si es correcto o no es correcto. Entonces esto que matiza la Biblia viene a ser mi autoridad. Viene a ser mi autoridad. Y entonces preguntaría, si es un incrédulo más minucioso, entonces diría lo siguiente: muy bien, no me compruebe su fe, ni Dios ni nada con la Biblia. Entonces, ¿qué hace el evidencialista? Está bien, no con la Biblia. Vamos a hablar de la presuposición, de la evidencia. Y entonces el incrédulo diría: ¿y quién me comprueba que la evidencia es cierta? ¿Nota? Entonces uno diría, bueno, aquí tengo, esto lo comprobaría, que esto es cierto. Entonces él iría acá y me diría, ¿y quién me dice que eso es cierto? Y entonces, hermano, hacia atrás hay un infinito de cosas. Y entonces, ¿qué estamos delante de qué? Que el presuposicionalista dice, eso pasa por lo que él asume. Él, antes de que usted le hable de Dios y de la palabra, ya tomó una decisión moral. Y bajo su decisión moral no hay argumento que usted pueda elaborar totalmente convincente para él. Me acuerdo de una anécdota esto fue escrito, es una parábola, pero del hombre que tiene algún problema en su mente y empezó a argumentar que los muertos sangran. Bueno, más bien se lo pongo así. Él argumentaba que él estaba muerto, y que estaba muerto, y una persona le dijo, usted no está muerto, el médico le dijo, usted no está muerto. Dijo, bueno, le voy a dar una prueba. ¿Usted cree que los muertos sangran? Y el hombre dice, no, los muertos no deben sangrar. ¿Está seguro? Sí, los muertos no sangran. Entonces el médico le tomó un dedo y le puso un piquete allí y lo hizo sangrar. Dijo, ¿sí ve? ¿Para comprobarle qué? Pues que el hombre que se creía que estaba muerto pudiera convencerse. Y cuando él se vio la sangre dijo, finalmente entonces los muertos sí sangran. ¿Por qué le digo esto? Porque él ya estaba convencido, me hago entender, de que estaba muerto, y bajo esa perspectiva, esa era su presuposición.
Eso es lo que asume. Y entonces, bajo esa perspectiva, no hay prueba que le convenza de lo contrario. Más bien, toda prueba le va a buscar la manera de armonizarlo para que compruebe su presuposición. Y entonces el presuposicionalista dice, no nos enredemos en eso. El problema está en lo que se presupone, en lo que se presupone, en lo que está abajo. Cada uno, el evidencialista y el presuposicionalista, ha elegido un punto de partida y cada uno supone que es la verdad. Ahora, el punto de partida, si es falso, lo que continúa es falso también. Las presuposiciones son suposiciones básicas. Todo lo que asumimos como cierto antes de cualquier cosa. Finalmente, en todo razonamiento o argumentación debemos llegar a aquello que aceptamos como autoridad suprema. En este caso, permítame volver a la parábola, en este caso de mi parábola, ¿quién era la autoridad suprema? Él. No hay nada externo que lo haga cambiar. Él es su autoridad. El médico apeló a una autoridad, digamos, lógica o de otra manera médica, pero el otro es su propia autoridad. Ahora, para el evidencialista, en la apologética, la autoridad viene de la evidencia. Para el presuposicionalista, solo Dios es esa autoridad. ¿Ya entiende el punto? Uno se va a ver obligado a abandonar al menos temporal o filosóficamente por un momento su teísmo, lo deja a un lado para ponerse en un campo neutral. Sería el hombre que le dijera al de mi parábola, vamos a suponer, está bien, vamos a suponer que usted está muerto. ¿Ya? Es el que dice, vamos a suponer. Pero piense un momento. Al momento que yo le diga a ese hombre, vamos a suponer que usted está muerto, yo habré negado lo que es objetivamente cierto. Y quiero traerlo de la locura a la razón, aceptando su locura. No se puede, porque ya al momento de yo aceptar su presupuesto, me he vuelto tan loco como él. Y ¿qué saldrá del razonamiento de dos locos? Es lo que le quiero decir. Claro, yo no estoy diciendo que el evidencialista sea un loco. Lo que le estoy tratando de decir es, mire en lo que nos metemos cuando decimos, dejemos a Dios a un lado. El presuposicionalista va a dar por hecho lo que es innegable. Dios existe, Dios se ha revelado en la creación, en la conciencia y en la palabra de Dios. Por eso entramos asumiendo eso y nuestra defensa va a ser un despliegue de eso que ya asumimos. Cualquier presunta demostración de la realidad y la existencia de Dios y cualquier defensa del Evangelio usando evidencias es vana, porque las personas son gobernadas por sus presuposiciones, las cuales sin la obra regeneradora del Espíritu están naturalmente orientadas en contra de Dios. Por eso es que por más argumentación, vamos a suponer, yo voy a abandonar a Dios y a la palabra, pero me voy a dedicar a analizar la creación para darle argumento a esta persona. ¿Sabe qué ha hecho el que ya ha presupuesto la no existencia de Dios? Va a tomar cada argumento creador que usted le dé de la creación y lo va a convertir en un argumento a favor de la no existencia de Dios. No importa cuán errado le suene, pero él va a argumentar así. Por eso no es raro que la creación dada por Dios como testimonio de su existencia, poder y deidad, sea al mismo tiempo el fortín de los que concluyen que Dios no existe. ¿Cómo es que si Dios nos dio esto para comprobar su existencia, al mismo tiempo sea el mayor argumento del que no cree en Dios para comprobar su no existencia? Yo le voy a decir por qué. Porque asumimos o estamos presuponiendo
dos cosas distintas. Para él no hay argumento que yo le pueda dar que no convierta en un argumento contra Dios, el mismo argumento que para los que creemos en Dios y la palabra, es una prueba exactamente del opuesto, que Dios existe. Y esto porque, hermanos y amigos, porque la mente no regenerada está en oscuridad. Nuestra naturaleza, o sobre nuestra naturaleza, se levanta nuestro pensamiento, nuestras elecciones, de manera que mientras tengamos una naturaleza en su estado caído, pecaminoso, donde no haya habido regeneración, no hay evidencia que pueda llegar a convencer a un individuo. Ahora, aquí hablamos del asunto del teísmo, y nosotros entendemos, por supuesto, que Dios se ha revelado. Él se ha querido revelar en sus propios términos y ha establecido los diferentes alcances de su propia revelación. Eso significa que Dios, si hubiera querido permanecer velado, lo hubiera hecho, pero al revelarse determinó qué revelar de Él, mediante qué y hasta dónde los medios de su revelación lo revelarían. Y esto es importante, hermanos, entenderlo, porque en Colosenses 2 al 3 dice: hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento? En Cristo. Luego, si yo quiero acceder a los tesoros de la sabiduría y conocimiento, no puedo empezar sin Cristo, sino de empezar con Cristo. Es decir, es como si Dios tuviera escondido todo su conocimiento atrás de su espalda y dijera: a través mío llega allá, no va a llegar por otro medio. Entonces yo, cuando defiendo la fe, no puedo decir: bueno, hagamos de cuenta que Dios no existe. Pues ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Negando a Cristo. Por eso Pedro dijo: santificad a Cristo en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa de la fe. El humanismo secular sostiene que el ser humano es completamente independiente de Dios en el proceso de adquirir conocimiento. Ténganlo en cuenta. El humanismo secular sostiene que el ser humano es completamente independiente de Dios para hallar verdadero conocimiento. Eso significa que si Dios existiera o no, igual yo como ser humano puedo llegar a adquirir el verdadero conocimiento de todo, de mí mismo, de la creación, del propósito, de todo esto. Y esto lo hace el humanismo secular porque para el humanismo secular Dios no es necesario para entender nada, pero la Biblia me dice que si yo no entiendo o creo en Cristo, todo para mí es velado. Yo voy a llegar a conclusiones, que es lo que la humanidad ha hecho, llega a conclusiones, pero o son conclusiones incompletas o en algún punto se desvían. El humanismo secular señala que todos nuestros conocimientos los podemos obtener por nosotros mismos, a través de nuestros sentidos, de nuestro razonamiento. Y una de nuestras críticas al evidencialismo es eso, que le damos la razón al humanismo secular diciéndole: sí, usted puede adquirir conocimiento sin aceptar a Dios ni a Cristo. Usted puede ser independiente en llegar a la verdad sin tener en cuenta a Dios. Así que para que un evidencialista haga de un incrédulo un creyente, debe volverse en la práctica o razonar como un humanista secular. Y entonces mire la empresa. Llevar a una persona del humanismo secular a creer sin fe, solo a través del razonamiento. Eso es completamente antibíblico. Es decir, el evidencialista quiere pasar a una persona de la incredulidad a la certeza sin la fe, sino por la vía del razonamiento humanista independiente de Dios. Esto es un completo descalabro y allí es donde se cuece este asunto.
Nosotros entendemos que por supuesto Dios se ha revelado, pero los actos de Dios son actos revelación. Significa que estos actos no son en sí mismos meros actos, sino que están dados para revelar algo de Dios, y en la Biblia encontramos que los actos revelación vienen seguidos por palabra revelación. Nosotros reconocemos que aún antes del pecado el hombre necesitó de la palabra de Dios para interpretar la creación, el mundo, para entenderse a sí mismo, entender las relaciones que tenía. Aún en la creación, mucho más después de la caída, el hombre no solo Dios lo deja delante de su creación para que él saque sus conclusiones, sino que Dios media a través de su palabra para que el hombre entienda esto que él está viendo. A diferencia del humanismo, que supone que ni siquiera hay pecado, pero si lo hay, no afectó al hombre en el proceso de obtener conocimiento. La Biblia afirma que nuestro conocimiento, todo nuestro conocimiento, o es mediado por Dios, o entonces es errado. O es mediado por Dios, o es errado. De manera que voy a terminar estos minutos que me quedan hablándoles de algunos problemas con el evidencialismo. En primera medida, creo que el evidencialismo tiene problemas porque hay una aparente negación de facto de las capacidades del hombre para conocer a Dios de forma verdadera. Eso quiere decir que puede ser que en teoría el evidencialista crea que el hombre no puede conocer a Dios de forma verdadera salvo a través de la fe en Cristo. Pero en la práctica da la impresión que se le concede al intelecto humano la capacidad para que a través de las evidencias pueda llegar al conocimiento verdadero de Dios. Así que si hay un problema con el evidencialismo, es que hay una aparente negación de facto en cuanto a las capacidades del hombre para adquirir verdadero conocimiento de Dios. El segundo, el evidencialismo también sugiere que podemos discutir la existencia de Dios y la validez de la palabra de Dios en un terreno neutral y llevar al incrédulo desde las evidencias al conocimiento y la aceptación de Dios. Por principio, hermanos, el cristiano no puede ser neutral en su apologética, como parece sugerir el método evidencialista. Nosotros no le damos al ateo el beneficio de la duda. No entramos en su punto de vista asumiendo lo que él asume o negando virtualmente la existencia de Dios para luego demostrársela. El evidencialismo le otorga al individuo la potestad de ser juez final, el que valida la evidencia, el último que decide si esa evidencia es válida o no. Se sitúa, en otras palabras, como juez sobre Dios. El tercer problema que vemos es que el evidencialismo sugiere rendir el señorío de Cristo ante los argumentos del incrédulo. La verdad es que el incrédulo, como nosotros no interpretamos, tanto él como nosotros no interpretamos la evidencia de la misma manera. ¿Por qué? Porque ni él ni nosotros estamos en terreno neutral, estamos en terreno opuesto. Así que yo no puedo rendir y decir, está bien, supongamos que Cristo no es el Señor de todas las cosas, para luego llevarlo a que él crea que Cristo es el Señor de todas las cosas. Es simplemente incoherente. El Señor debe ser vindicado. ¿Se acuerda mi ejemplo de la resurrección de Cristo? Como un evidencialista nos diría, Cristo resucitó. Mire, el historiador tal dijo, mire la tumba vacía, mire lo razonable, lo probable, lo improbable, etc. Cuando un presuposicionalista quizás que cree en la palabra de Dios, le preguntan, ¿tiene pruebas de la resurrección de Cristo? Yo le diría, las tengo. 500 personas vieron su resurrección. Dice la Biblia que se apareció a 500 personas. Usted tiene 2 o 3 historiadores que me cita
La Biblia dice que hay 500 personas que lo vieron resucitar. ¿Desde dónde estoy argumentando? Y dando por sentado qué cosa estoy argumentando. Yo no puedo deponer, rendir, arrodillar a Cristo. No, busco más bien que el hombre se arrodille ante el Señor. Es un ejemplo básico, pero no quiere decir que así siempre estemos dispuestos con argumentos tan sencillos, pero creo que entiende el punto. Piensen lo siguiente, vamos a suponer que es válido eso de pensar neutralmente. Pensemos que una conversación de apología del agua, vamos a hacer apologética al agua, comienza en el terreno neutral de la suposición que el agua no moja. Está bien, vamos a suponer que el agua no moja. De ahí en adelante, todo argumento elevado es una mentira. Así que, ¿por qué lo hacemos con Cristo o con Dios? Está bien, vamos a suponer que lo que usted dice es verdad. Vamos a suponer que, así que le voy a presentar, no hermanos, todo lo que se diga después de deponer el señorío de Cristo es mentira. Y por último, el evidencialismo insta o estimula al hombre a tener un encuentro personal y cierto con Cristo o con Dios sin arrepentimiento y fe. Y esto me parece lo más delicado. Se le enseña a la gente que puede pasar de la incredulidad a la certeza sin fe. Es decir, puede abandonar su rebeldía contra Dios y ser persuadido, pero no a través de la conversión ni el arrepentimiento. En cambio, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué entendemos que el universo lo hizo Dios? Principalmente por la fe, por supuesto. No que la creación no dé testimonio, pero ¿cómo entendemos el testimonio? Por la fe. Tratar de llevar a la gente a creer en Dios por la evidencia, antes que por la fe, es darle una esperanza falsa, endiosar su razonamiento. Él no puede conocer ni aceptar a Dios sobre la base de su razón, sino subordinándola. Yo no puedo alimentarlo y decir, venga, le doy aliento, le doy alas a su razón para que conozca a Dios. La verdadera apología debe hacer rendir el razonamiento del ser humano. Así que nadie puede aceptar a Dios sobre la base de su razón, sino subordinándola a la palabra de Dios. No puede conocer la realidad por la vía de su razonamiento caído, sino arrepintiéndose de su razonamiento caído. Así se conoce a Dios. No puede haber recompensa cuando no tenemos en cuenta a Dios. Cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, dice Romanos, lo que nos espera no es más luz, sino más oscuridad y depravación. Esto es completamente contrario a lo que creemos el evidencialista y el presuposicionalista. Termino con esto. Si hubiera un contexto bíblico donde usted diga, este es el momento donde voy a aprender a hacer apologética frente a un no creyente, ¿qué pensaría usted? Pablo en Atenas. Hermanos, Pablo no era corto de argumento, fue criado en las filosofías, llamémosles seculares de su momento, y como un judío en la palabra de Dios. Y llega a Atenas, y me parece interesante que él siente en su corazón que quiere hablar, y dice que los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él, y se le dio la oportunidad de hablar. Y yo me pregunto, ¿no era la oportunidad de que este hombre, dotado intelectualmente, para poder razonar con ellos a nivel filosófico, para hacer su apologética evidencialista, ese era el momento? ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se paró delante de estos hombres sabios según el mundo, entrenados a pensar lógicamente, según la lógica del mundo, y dijo, se me acabó el tiempo, hermanos, perdónenme, no sabía que iba a hacer eso. Y dijo lo siguiente: al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. 2 puntos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay.
entre paréntesis, Éxodo 20:11. Siendo Señor del cielo y de la tierra, paréntesis, Deuteronomio 4:39. No habita en templos hechos por manos humanas, paréntesis, Segunda de Crónicas 6:18. No es honrado por mano de hombres como si necesitara de algo, paréntesis, Primera de Crónicas 29:14, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, Isaías 42:5. De una sangre ha hecho a todos los hombres para que habiten en toda la tierra, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, Génesis 1:27 y 28, para que busquen a Dios, porque linaje suyo somos, Malaquías 2:10. No podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, Isaías 40:18. ¿Qué hizo Pablo en Atenas? Dio un sermón bíblico, eso hizo. No dijo, ¿saben? ¿Sí han visto el cielo? ¿Qué les parece el orden y la armonía? No. ¿Vamos a hacer apologética? Hagámosla bíblica. No somos los primeros que nos enfrentamos a contextos adversos, ateos o agnósticos. Hombres mejores que nosotros, que hubieran podido hacer una defensa evidencialista más grande, rindieron su razón para presuponer que Dios existe y que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos y amigos.